Después de nos haber informado y de haber leído sobre el fenómeno Mushe, tenía mucha curiosidad en averiguar en Juchitán, entonces ahí donde viven los Mushes, si es verdad que hablamos de un tercer sexo, como suelen definirse, y ver si también es verdad que es aceptado, porque así también casi se promueve, digamos, casi la convivencia dentro de la sociedad juchiteca. Y entonces con mucho interés en ver eso, siendo Juchitán en una parte muy retirada, digamos, de Oaxaca, parte más, digamos, que podríamos llamar más tradicional de México. Y también tenía mucho interés en ver cómo iba a funcionar nuestra presencia como investigadores, digamos, dentro de la sociedad juchiteca y con los mushes, cómo vamos a ser percibidos como observadores, como voyeurs, no sé, como vamos a ver un atractivo y cómo íbamos a poder hacer ese trabajo. Sigue siendo muy peculiar que ese fenómeno, digamos, y esa composición dentro de la sociedad se hizo allá en Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, parte retirada de Oaxaca, y lo interesante es ver cómo esa homosexualidad y ese travestismo convive dentro de una sociedad bastante tradicional y dentro de una ciudad de provincia mexicana. La fiesta que está centrada en las velas, donde lucen sus trajes bordados, sus arreglos en el cabello, y donde también lucen otro tipo de vestimenta las personas que asisten. Pero eso parecería siempre como en una cuestión de disfrute, de celebración, como que todo es felicidad, diríamos. Hay mucho sufrimiento porque el no tener una pareja, ellos son bastante explotados por otros hombres, entonces eso les provocaba un sufrimiento muy grande de sentirse utilizados e incluso rechazados, y bueno, sin ese contacto de la cercanía de una pareja estable. Este mushe, que en ese momento estaba vendiendo en un puesto, aceptó ser entrevistado, y entre lo que dijo es que él tenía un hijo. Esto nos llamó mucho la atención, o me llamó mucho la atención, porque parecía romper la cuestión en el sentido de una práctica heterosexual, ¿cómo es eso, no? Agregaba también, en función de cómo él fue en su desarrollo manifestando esa identidad, que él vivió desde los 2 años con su abuela materna, y de cuando en cuando iba a estar con su madre y con su padre adoptivo. Entonces, él no se sentía muy a gusto con ellos, porque con su abuela materna él se ponía las faldas de ella, le ayudaba en las labores domésticas, se sentía como muy contento. Entonces, el abuelo le hablaba de mujeres como pensando que a través de eso se le quitarían las ideas que ya estaba vislumbrando ese abuelo que estaba teniendo este niño. Y bueno, le decía a la abuela que no lo sobreprotegiera, o sea, que no mostrara tanto apego con el niño, porque el abuelo sospechaba que eso estaba influyendo en esa forma de ser. Conviene tener una comadre mushe, porque son de buena suerte, porque jalan la maldad, quitan la maldad de, por ejemplo, en ese caso del niño que viene siendo el ahijado. En su condición de mushe, van a la iglesia en una ceremonia como un tanto particular, la madre, el niño y la madrina, para hacer ese lazo de ser comadres y de ser madrina, para de entonces tener esa particular forma de amparar, que sería como jalar eso, lo malo del niño, y entonces
de esa manera también buscan la salud. A un lado del mercado justamente está que ahí la escultura de un falo erguido. ¿Qué significaría un falo erguido mirando hacia el infinito, hacia el cielo? Recuerdo una filmación que vimos por ahí de un mushe que ante la fotografía de su madre muerta llora muchísimo, y es un hombre ya mayor, pero llora por esa sensación de desvalimiento al no tener a la madre que siempre lo protegió. Fuimos a la misa, que no realmente fue una misa, bueno, no como una ceremonia como lo ves normalmente en la iglesia. Había muchas mushes y también muchos periodistas y fotógrafos, como si fuera un espectáculo, un evento. Y también el padre estaba promoviendo todo esto, ¿no? Estaba mostrando y diciendo que esto fue un evento internacional y que había mucha gente que vinieron de todas las partes del mundo y así. Hay también una cosa que no me cierra y es lo del lesbianismo. Porque si dicen que la homosexualidad está aceptada en Juchitán, ¿por qué no hay más lesbianos en la calle, por ejemplo? No se ve, y en las entrevistas también nos dijeron que ellos no están tan abiertos o que se esconden. Entonces, parece que la homosexualidad sí es aceptado, solamente son aceptados los hombres gays. En todas las entrevistas dijeron que los muchos están muy creativos, que son muy buenos trabajadores, que generan economía. Y así yo me pregunté si esto es aceptar al mucho como sujeto. Fue una experiencia muy interesante y muy intensa también. Fuimos como observadores de una escena y el último día todo esto se cayó. Fue muy raro. Nos dividimos en dos grupos y no pudimos juntarnos de nuevo. Así que fue como los espectadores, el telón se cayó y todos los espectadores se fueron a sus casas y ya se terminó la obra. El mercado es un lugar muy importante para la comunidad, donde se establecen muchos intercambios, la gente en general es muy amable, viene siendo como el corazón de la ciudad. No vi algún movimiento que reflejara como esta situación de miedo o de expectativa que se vive en otras partes del país generadas por la guerra contra el narco. Es una ciudad que está adquiriendo un valor turístico precisamente por los mushes, pero todavía no llegan no se venden como un producto. Juchitán todavía tiene como esta cuestión de pueblo, de ciudad pequeña, pero con la condición de que sí, políticamente están como un poco más abiertos y socialmente, ¿no? Que es lo que se mostró. Nos empezamos a sentir como capturados por esta fascinación de mirar, mirar a los mushes en su fiesta, mirar la vida social, mirar su habla, mirar su vestimenta. Había algo muy fascinante en todo eso. Y sí, en la vela fue como, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a mirar, vamos a festejar. Y creo que lo interesante
interesante de esa invitación es justo como cuestionar los roles de género, como qué es femenino, qué no es femenino, qué es lo andrógino, y mirado también desde otra cultura, porque no era lo femenino citadino a lo que yo estoy acostumbrada, sino era las tecas, ¿no? Esta mujer fuerte con su atuendo oaxaqueño típico, elaborado por ellas mismas, con una concepción muy fuerte de su propia cultura. Entonces era también mirar ese lado de lo femenino y cómo se combinaba con las masculinidades de ese lugar. Entonces, ese llamado fue muy interesante, en ver dónde se coloca cada uno. Las muxes traen una exaltación al folclore oaxaqueño, pero siguen dándole este lugar a las mujeres, el lugar que ocupan en su comunidad. Lo siguen resaltando y lo siguen dejando ahí. O sea, no lo extrapolan. O sea, las mujeres no son las que salen todavía por el sustento. Las mujeres están en el mercado y los hombres tampoco acceden al mercado. O sea, esas líneas siguen muy marcadas. En uno de los festejos, ellos salen con carros alegóricos y avientan condones y dulces. Y bueno, ellas salen vestidas, arregladas, muy sexosas o muy fantasiosas, todo el atuendo es un carnaval, ¿no? Y salen en la noche y salen de una colonia popular y llegan hasta el centro. Entonces, bueno, eso me pareció interesante, de cómo se hace esta transición entre lo que está afuera, lo ajeno, se hace festivo y se muestra, y todo pues como el barrio, la colonia o la ciudad se puede hacer partícipe de ese festejo, ¿no? Las auténticas, intrépidas buscadoras de peligro, ¿no? Entonces está esta idea de ir y retar, ir y buscar, ir y desafiar, buscar el peligro. Y sí, siento que fuimos y buscamos algo de ese peligro, y encontramos, bueno, lo que encontré fue más a partir no de la mirada o de esta fascinación, sino lo que encontré fue la escucha de mis compañeros. Bueno, lo que me encontré fue con mis propios prejuicios, mis propios miedos, como esta onda de sentirse atraído a lo diferente, a lo diverso, y sentirse